Hola, ¿qué tal? Nosotros somos el equipo número 1 y les traemos el tema de enfermedades bacterianas del aparato respiratorio superior y sus mecanismos de patogenicidad. Nos vamos a centrar en la bacteria Streptococcus pyogenes. Primero que nada, es esencial mencionar las características generales de este microorganismo. Bueno, el género Streptococcus es un grupo de bacterias reconocidas por su morfología microscópica. Comprende un grupo de bacterias gram positivas, de las cuales muchas de ellas forman parte de la microbiota normal y otras son patógenas para el ser humano. Algunas otras especies que forman parte de este grupo, además de la Streptococcus pyogenes, son la Streptococcus pneumoniae, la Streptococcus bovis, entre otras. Los Streptococcus se clasifican por su capacidad para desarrollar colonias con o sin hemólisis en placas de agar sangre, o dicho de otra forma por su tipo de hemólisis. El género Streptococcus se clasifica en base en el tipo de hemólisis, ya sea alfa, beta o epsilon, el carbohidrato que presenta en la pared, la cual es la clasificación serológica de Lancefield, con pruebas bioquímicas y sensibilidad a antimicrobianos, con pruebas serológicas y con pruebas moleculares. De esta forma, la Streptococcus pyogenes se clasifica dentro de los Streptococcus beta hemolíticos o de hemólisis total, por lo que la Streptococcus pyogenes produce beta hemólisis, que es la lisis completa de eritrocitos. Pertenece al grupo A de la clasificación serológica de Lancefield, la cual está basada en la antigenicidad del carbohidrato superficial. Con la prueba bioquímica sabemos que esta bacteria es una bacitracina S sensible. La Streptococcus pyogenes pertenece a la familia Streptococcaceae. Así, la Streptococcus pyogenes, de manera general, es un microorganismo anaerobio facultativo ubicuo que habita en orofaringe y piel, presenta una forma de coco que tiende a agruparse en cadenas de 2 o en diplococos. Es una bacteria gram positiva, es una catalasa y oxidasa negativa, no forma esporas y también es inmóvil. Tiene una forma esférica y con un diámetro inferior a 2 micras. Este microorganismo cuenta con una gran cantidad de factores de virulencia, entre los que se encuentran factores que favorecen los mecanismos de colonización, evasión de la respuesta inmune y diseminación, por lo que la especie de Streptococcus es bien conocida por su capacidad patogénica. De su composición antígena se pueden resaltar la presencia de cápsula de ácido hialurónico, que se presenta en algunas cepas. Dentro de la cápsula se encuentra la pared bacteriana, que por ser gram positiva va a tener un peptidoglicano grueso con ácido lipoteicoico y teicoico, la cual tiene una función, antifagocitaria. De, de igual forma, contiene la proteína M, que es el principal factor de virulencia que presenta. Esta es por lo tanto antigénica y antifagocitaria y puede desencadenar la respuesta del sistema inmune y la producción de anticuerpos. Se presenta también ácido lipoteicoico, como se mencionaba, pero esta se muestra específicamente en sus pelitos y le ayudan bastante a la adherencia. También existe la proteína F, las exotoxinas, que tienen la función de agredir células y funcionan como superantígenos. También está la presencia de diversas enzimas que favorecen su diseminación en el organismo, como pueden ser las hemolicinas, las DNasas, las fibrinolinasa, entre otras. Se conocen unas 60 cepas, algunas de las cuales tienen esta cápsula que mencionaba, la cápsula de ácido hialurónico,
que es antigénicamente indiscutible del ácido hialurónico del tejido conjuntivo de los mamíferos. Es indistinguible a ellos. Y que la protege contra la fagocitosis. La proteína M, como se mencionaba, es el principal antígeno que presenta y está en la superficie de la Streptococcus pyogenes. Es altamente variable y se ha caracterizado hasta el momento por más de 130 serotipos y se conocen más de 200 variantes de esta proteína. La Streptococcus pyogenes es una bacteria bastante exigente desde el punto de vista nutricional, por lo que se cultiva en medios de agar sangre en los que crece formando colonias blancas o grises, rodeadas de una zona de hemólisis completa beta, producida por la acción de hemolicinas. En el ambiente puede sobrevivir en superficies secas de 3 a 6 meses y en alimentos como la leche cruda y pasteurizada unas 96 horas. En la mantequilla unas 48 horas y en las ensaladas y en los helados la bacteria puede sobrevivir varios días. Es importante resaltar que este microorganismo no presenta alguna forma de resistencia. La mayor incidencia de infecciones causadas por Streptococcus pyogenes ocurre en la faringe. Los niños son los que padecen más de esta infección, generalmente entre los 5 y los 13 años de edad. La edad más afectada suele ser la preescolar y es poco habitual en niños menores de 3 años. La transmisión sucede a través de portadores asintomáticos que se encuentran en el medio ambiente, personas convalecientes o enfermos de esta infección. Ocurre de persona a persona por medio de gotitas de saliva, emitidas durante la tos, estornudos o incluso durante la conversación, y también por contacto directo con objetos recientemente contaminados, siendo que las descargas nasales de una persona portadora de Streptococcus pyogenes son la fuente más peligrosa de propagación de estos organismos. Si bien los humanos pueden ser portadores asintomáticos, ya sea nasofaringeos o perianales, los organismos deben considerarse significativos si se detecta por medio de cultivo u otros medios. Los portadores asintomáticos, que es menor al 1%, también pueden ser fuente de transmisión, en particular si se encuentran colonizando en las fosas nasales o en la orofaringe. Este tipo de transmisión es eficaz a distancias cortas, de 60 a 150 centímetros, diseminándose ampliamente en poblaciones cerradas, grupos familiares, escolares, orfelinatos, campamentos, entre otros. La mayor incidencia de la infección se observa durante los meses del invierno y del otoño. En todos los casos pediátricos de faringoamigdalitis, debe procurarse el diagnóstico etiológico y en caso de que Streptococcus pyogenes sea el agente causal, buscar en el entorno del foco de infección y erradicarlo. Es decir, entre familiares, adultos dentro de la casa o compañeros escolares con o sin manifestaciones clínicas de la infección. En estos casos se debe tratar al niño con todos los cuidados para prevenir la fiebre reumática. En situaciones de epidemia se han encontrado que hasta 3% de pacientes presentan fiebre reumática y en la prevalencia, en los casos esporádicos, solo 1 de cada 1000 pacientes llegan a producir esta enfermedad. Tan solo en México, en años anteriores, se llegaron a reportar hasta 123.733 casos nuevos de faringitis y amigdalitis estreptocóquica por año. Estas fueron informadas por la Dirección General de Epidemiología, con una tasa de incidencia anual del 14.92 por cada 100.000 habitantes. Las entidades federativas dentro de la República Mexicana que informaron mayor número de casos clínicos relacionados con esta fueron Tamaulipas, Guerrero, Nuevo León, Jalisco y Oaxaca. Hola, en esta ocasión yo les hablaré sobre los mecanismos de patogenicidad del Streptococcus pyogenes. Bueno, para esos mecanismos
es el Streptococcus pyogenes, ingresa al aparato respiratorio superior por vía aérea, rebasando las barreras de la nasofaringe, las cuales las conforman el moco, movimientos ciliares del epitelio y las barreras químicas, las cuales son lisozima, lactoferrina e inmunoglobulina A secretora. Después se establece en el epitelio faríngeo, donde desencadena una serie de eventos moleculares, partiendo con la activación de la respuesta innata local, generando una respuesta inflamatoria aguda. Una vez establecida esta colonización del Streptococcus pyogenes, este asegura su permanencia. El éxito de que este se consiga es evadiendo la respuesta inmunitaria a través de la proteína M, la cual es una cápsula también para las proteínas M-like y la producción de C5A peptidasa. Entre las proteínas de su pared, la mayor importancia es la M para la respuesta inmunitaria, que además es altamente variable. Esta se caracteriza al momento. Entre las proteínas de su pared, la de mayor importancia es la M, ya que esta ayuda en la respuesta inmunitaria y es altamente variable. Se caracteriza por 130 serotipos. Además, esta comparte homología estructural con proteínas humanas como miosina y tropomiosina, así como queratina, laminina y vicentina, de tejido sinovial, cerebral y valvular. Sin embargo, esta se divide en epítopos clase 1 y clase 2. La clase 1 muestran epítopos expuestos, mientras que la clase 2 no exponen sus epítopos. Además, proporciona componentes antifagocíticos, fibrinogenos y fibrina para una degradación y también para formar una cubierta densa en su superficie celular y así poder bloquear el depósito de moléculas opsonizantes provenientes de complemento. Además, interfiere con la activación del complemento al unirse al factor H, siendo un componente regulador de la vía alterna del complemento que se une a C3b y degrada el componente C3. Para esto, la cápsula EGA es muy semejante al ácido hialurónico del tejido conectivo de los mamíferos, lo que la hace débilmente antigénica y protege al microorganismo de fagocitosis. Las proteínas M-like del estreptococo se unen a las alfa de macroglobulinas, que son inhibidores de proteasas, por lo que el microorganismo se recubre de esas proteínas y lo protege de las proteasas del hospedadero. Además, las proteínas M-like también protegen al estreptococo de la fagocitosis, y el Streptococcus pyogenes produce una C5A peptidasa que degrada el componente C5A del complemento e inhibe la quimiotaxis de los fagocitos hacia el sitio de infección. La cápsula de Streptococcus pyogenes está formada por un polímero de ácido hialurónico que lo protege contra la fagocitosis y favorece su diseminación a otros tejidos. Esta se favorece por la producción de hialuronidasa que hidroliza el ácido hialurónico presente en el tejido conectivo. El grupo de streptolicinas OIS encargadas de producir daño en las membranas celulares de eritrocitos, leucocitos y plaquetas, además de estimular la liberación de enzimas lisosomales, y las streptocinasas A y B y las DNasas son purulentas, además de que reducen la viscosidad del material contenido en los abscesos. Las exotocinas pirogénicas SPS son A, B y C, que también se conocen como toxinas eritrogénicas, además de que son responsables del exantema cutáneo en la fibra escarlatina o de enfermedades invasivas graves como la fascitis necrotizante y el síndrome de choque tóxico estreptocócico. Bueno, las exotocinas, que son conocidas también como superantígenos, incrementan las reacciones de hipersensibilidad retardada, además de que suprimen la respuesta de anticuerpos y estimulan a los monocitos para que liberen citocinas, que también es un factor de necrosis tumoral o interferón, y que además representan los principales mediadores de choque séptico y la falla generalizada de órganos. Además, causa daño en el tejido faríngeo y participa en los signos y síntomas de la enfermedad, que son el aumento de temperatura, enrojecimiento de mucosas capilares. Esto favorece la salida de plasma, proteínas, leucocitos y mediadores químicos, lo que da lugar a un edema y a dolor. La salida del leucocito de los capilares y su acumulación en el sitio de infección conlleva a la destrucción del microorganismo y a la formación de placas seropurulentas localizadas en las amígdalas palatinas. Y ya para finalizar, los componentes del Streptococcus son el peptidoglucano, que activan la vía alterna del complemento, y esto produce por un lado factores quimiotácticos, que son C3A y C5A, que atraen a neutrófilos y monocitos al sitio de infección, y por el otro lado opsonina C3b, que se unen a las bacterias y promueven la fagocitosis. Como primer factor, los neutrófilos son las primeras células que participan en la respuesta inflamatoria aguda, seguidas por los monocitos. Otros eventos subsiguientes son la activación de la vía alterna y clásica y del complemento y la activación de una respuesta inmunitaria específica.
Un pirógeno endógeno es la interleucina 1, producida por el sistema fagocítico mononuclear tras el estímulo del pirógeno exógeno. Cuando la interleucina 1 se pone en contacto con las neuronas del área preóptica del hipotálamo, interactúa en el centro termorregulador, produciendo elevación de la temperatura corporal. Como respuesta a este estímulo, el hospedadero genera mecanismos de control de la temperatura, como aumenta la producción de calor muscular, que se manifiesta por escalofríos, y vasoconstricción cutánea para disminuir la pérdida de calor generada en el músculo. Pues hoy les voy a hablar de las manifestaciones clínicas. Primeramente vamos a encontrar a la faringoamigdalitis, la cual va a ser más frecuente en niños y adolescentes, pero va a ser muchísimo más severa si se presenta en adultos. Se va a caracterizar por una odinofagia, que sería un dolor al deglutir. Va a presentar también fiebre, una orofaringe enrojecida en sus paredes. También se va a presentar las amígdalas hipertróficas con exudado purulento en su superficie, así como adenopatías cervicales y leucocitosis. Si se llega a presentar una toxina eritrogénica, también se va a presentar lo que se conoce como la escarlatina o la fiebre escarlata. Se va a caracterizar la misma por un exantema con numerosas pápulas eritematosas en tórax y abdomen, así como una palidez bucal y la famosa lengua de fresa, que es cuando las papilas se dilatan, se encuentran, inflamadas con una coloración rojiza y pues como en su nombre lo indica, también una fiebre. Si esta faringoamigdalitis no es tratada a tiempo, se van a generar complicaciones supurativas o no supurativas. En las supurativas es en caso de que esta bacteria se extienda a otros lugares. Por ejemplo, si se extiende a las paredes amigdalinas, se observará un absceso, este absceso periamigdalino, y va a provocar complicaciones al deglutir o al respirar. En cambio, si se extiende hacia los senos paranasales, se va a producir una sinusitis, y si se extiende al oído por medio de la trompa de Eustaquio, se generará o se conocerá lo que se conoce como una otitis, y si se extiende hacia la mastoide, se generará una mastoiditis. Las no supurativas, en cambio, serán por reacción de hipersensibilidad. ¿Qué significa esto? Que no serán causadas directamente por la bacteria, sino que van a ser una reacción por la acción del sistema inmune. Por ejemplo, la glomerulonefritis postinfecciosa, la cual son generadas por complejos antígenos-anticuerpos que se van a depositar en la membrana basal glomerular, que pues van a activar el complemento. Después se va a llegar a una inflamación y al final a un daño del glomérulo, provocando una hematuria, una hipertensión arterial, una insuficiencia renal aguda y algunos edemas. También tenemos la fiebre reumática, la cual va a afectar principalmente al corazón y a las articulaciones. Se dice que se genera cuando el sistema inmune se confunde, por así decirlo, pues la membrana del Staphylococcus pyogenesis tiene una membrana parecida al de nuestros tejidos, y el sistema inmune, en lugar de atacar a la bacteria, hace una reacción cruzada atacando a nuestros propios tejidos y pues desarrollando esta complicación. En esta se observará una poliartritis migratoria, es decir, una inflamación de 4 o más articulaciones, y pues en migratorio hace referencia a que afecta a una articulación, la cual va a sanar, pero afectará a otras más. También una carditis, que es el compromiso cardíaco del corazón, caracterizado que va a ir de adentro hacia afuera, es decir, primero el endocardio, después el miocardio y finalmente el pericardio, así como daño valvular en el corazón, eritema marginado, como lesiones planas y onduladas, nódulos subcutáneos, fiebre y corea, que es un trastorno neurológico que se va a caracterizar por movimientos involuntarios e irregulares. Después vamos a tener a la fiebre puerperal o sepsis puerperal, que va a ocurrir cuando el Streptococcus, después del parto, penetra en el útero, y pues esto sucede por dos causas principales. Cuando la mujer que dio a luz tenía colonizada su vagina y posteriormente las bacterias entraron al útero, de ahí a la sangre o al torrente sanguíneo, o porque el doctor o enfermera que atendió el parto no cumplió con las normas de asepsia y antisepsia. En esta se va a observar una fiebre alta, una afectación del estado general, shock y desgraciadamente muerte.
También vamos a encontrar infecciones cutáneas causadas por el Staphylococcus, la cual entre ellas se encuentra el impétigo, que es una... Perdón, creo que no se guardó la imagen. Es una infección superficial en la que se ven vesículas que se transformarán en pústulas con secreción purulenta y que luego van a causar una costra color ámbar. Ahora sí, el impétugo, que es una infección superficial, como les digo, en la que se ven vesículas que se transformarán en pústulas con secreción purulenta y de ahí generarán una costra color ámbar. También una celulitis, la cual va a ser una inflamación del tejido celular subcutáneo profundo, en la que el tejido estará eritematoso y con la temperatura alta y pues se va a presenciar dolor. También tenemos una erisipela que va a comprometer capas superficiales de la piel y los vasos linfáticos. Va a ser muchísimo más superficial que la celulitis y se va a presentar como placas rojas brillantes elevadas y con bordes muy bien delimitados, principalmente en piernas y cara. También vamos a tener una fascitis necrosante o necrotizante. Esto va a ser cuando el Streptococcus se va a originar en la necrosis, la necrosis del tejido celular subcutáneo. Hola, ¿qué tal? Yo les voy a hablar del diagnóstico y tratamiento del Streptococcus pyogenes. Para iniciar el diagnóstico del laboratorio, primero tengo presentado el cultivo. Lo primero que se hace en el cultivo es una recogida de muestra del exudado faringoamigdalar. Esta es la técnica de referencia para realizar el diagnóstico etiológico. La sensibilidad que aporta es del 90 al 95% y la especificidad llega a ser del 99%. La muestra debe obtenerse tan pronto como sea posible tras la aparición de los síntomas y antes de instaurar la terapia antibiótica. La muestra se debe obtener de ambas amígdalas con hisopo citacrón o alginato de cálcico. Con la ayuda de un bajalenguas se realiza la toma del área amigdalar y la faringe posterior. Después pasamos al transporte y la conservación de la muestra, el manejo de la muestra en su recepción en el laboratorio de microbiología. La muestra se trasladará lo más rápidamente posible al laboratorio después de su obtención. El límite para aceptar la muestra en el laboratorio es de un máximo de 24 horas a una temperatura ambiente. Después sigue el procesamiento de la muestra. Se debe inocular una placa de agar de sangre, preferentemente carnero al 5%, con la turunda. Hay que asegurarse de rotar la turunda de modo que toda su superficie quede en contacto sobre el primer cuadrante de inoculación en la placa. A continuación se extiende la muestra con un haz estéril por los 3 cuadrantes restantes de la placa con el fin de obtener colonias bien aisladas. Después sigue la selección de medios y condiciones de incubación. La placa con el medio de agar sangre se incuba en estufa con 5% de CO2 a 35 grados centígrados durante 24 horas. En caso de negatividad, se reincubará hasta 48 horas. Después siguen los criterios de interpretación de resultados. Las colonias de Piógenes miden 0.5 milímetros de diámetro. Son blancas o grises y algunas tienen apariencia mucosa. Los bordes son enteros y están rodeados por una zona relativamente amplia de beta-hemólisis, que es mayor en zonas de baja tensión de oxígeno y no producen catalasa. Por último, está el antibiograma. En las placas de Moller-Hinton, la sangre se ensaya con penicilina con fines epidemiológicos, eritromicina y clindamicina, incubando las placas en estufa con 5% de CO2 a 35 grados centígrados durante 24 horas. El siguiente diagnóstico de laboratorio es la detección de antígenos, el test de detección rápida de antígenos. Las pruebas inmunológicas que utilizan anticuerpos que reaccionan con los carbohidratos específicos del grupo de la pared de la célula bacteriana. Las pruebas de antígenos no se emplean en enfermedades cutáneas, sino supurativas. Actualmente existen los siguientes métodos de detección. La aglutinación de partículas de látex prácticamente en desuso por su baja sensibilidad. La inmunoanálisis, ELISA, inmunocromatografía, el IC, inmunoanálisis óptico.
Son pruebas que ofrecen una buena especificidad del 92.8 hasta el 100% y una sensibilidad que llega a ser de un 96%. Se puede disponer del resultado en menos de 20 minutos, basándose en la alta especificidad. Si el test es positivo, se acepta que el paciente presenta una faringoamidilitis, no siendo precisa la confirmación mediante el cultivo. En cambio, ante un resultado negativo, algunos expertos sugieren realizar siempre cultivo, mientras que otros, dado el menor protagonismo y la significa disminución de la fiebre reumática aguda, solo recomiendan cuando dan ciertos factores de riesgo. Las pruebas basadas en los ácidos nucleicos también pueden considerarse como PDR, pruebas de detección rápida. Las técnicas moleculares o técnicas de amplificación de ácidos nucleicos útiles para detectar microorganismos patógenos por medio de la identificación de fragmentos de ADN específicos que se encuentran en las muestras clínicas. La más utilizada es la reacción en la cadena polimerasa, que es PCR, con sus varias modalidades: PCR convencional, PCR con transcripción inversa, PCR anidada, PCR múltiple, entre otras. La detección de anticuerpos: la mayor parte de las veces las infecciones estreptococcus son fáciles de reconocer y se revuelven con el tratamiento antibiótico adecuado. Sin embargo, las ocasiones en que no originan síntomas y no son tratadas, estas infecciones pueden acarrear, y especialmente en niños, un tipo de concreto de secuelas o complicaciones post-estreptocóccicas, como la fiebre reumática y la glomerulonefritis. En segundo plano tenemos el tratamiento. El tratamiento en su esquema incluye de primera elección penicilina 5-potásica, ya que en pacientes, hasta el momento no se ha informado cepas de Epiogenes resistentes a la penicilina. A los pacientes alérgicos se recomienda la eritromicina. En niños de 25 a 50 miligramos por kilogramos al día, divide en 3 o 4 tomas vía oral por 10 días. En adultos, 250 miligramos cada 6 horas vía oral o 500 miligramos cada 8 horas por 10 días. En pacientes alérgicos, la eritromicina se recomienda de 20 a 40 miligramos por día, dividido en 4 tomas. En adultos, 500 miligramos cada 6 horas vía oral durante 10 días. Hola, yo les voy a hablar sobre la prevención del Streptococcus pyogenesis, que es una bacteria que se asocia en las infecciones de la garganta en los niños, sobre todo de los 3 a los 15 años. Es menos frecuente en los adultos, pero también se presenta. Esta bacteria se transmite sobre todo por la vía aérea. Es frecuente cuando un niño tose, ya que salen microbiotas de saliva al exterior que pueden contener dosis infectantes de la bacteria. También se contagia a través de objetos que han estado en contacto con la boca del niño o zonas contaminadas, como lo son vasos. Algunas estrategias que podemos utilizar para la prevención de esta bacteria es lavarte las manos con bastante jabón y con mucha frecuencia, llevar gel antibacterial en tu bolso o mochila. Antes de preparar la comida, lavarnos las manos y asegurarnos de que estén bien desinfectadas. También lavar muy bien la vajilla en donde nos servimos nuestros alimentos, pero sobre todo cuidar nuestra alimentación y comer de forma saludable.